Buenos días. Os presento a continuación un vídeo en el que voy a resolver tres ejemplos de cálculo de composición de funciones. Bien, vamos con la primera. El primer ejemplo pide la función g compuesto con f de x, que así es como se debe leer este tipo de operación. Esta operación consiste en hacer actuar f sobre el resultado de la función g actuando sobre x. Es decir, que la función que está más a la derecha es la que actúa en primer lugar y a continuación actúa la función que está más a la izquierda, pero sobre el resultado de la función que ha actuado en primer lugar, sobre la imagen de g. Hay que llevar cuidado de no confundir esta operación con lo que sería un producto de funciones. Bien, pues la mejor manera de proceder será sustituir la fórmula de la función que actúa en primer lugar, la g de x, que en este caso es 3x más 1. Por lo tanto, f debe actuar sobre el valor o sobre la expresión 3x más 1. Y a continuación, seguir el siguiente razonamiento. Si f de x, f al número que tiene dentro del paréntesis, lo que hace es le suma 2 y lo divide entre ese mismo número menos 1, pues lo que tenemos que hacer es la misma operación, pero en lugar de con la x, con el 3x más 1. Es decir, si cuando dentro de la expresión de f, dentro del paréntesis, hay una x, aquí y aquí aparece una x, si dentro de la expresión de f lo que tenemos es un 3x más 1, pues lo que tenemos que hacer aquí es cambiar esta x y esta x por 3x más 1 y a continuación, pues nada, simplificar la expresión y ver cómo queda. Bien, pues si hago esto, nos quedará que esto será igual a 3x más 1, que era la antigua x, ¿no? Hemos cambiado x por 3x más 1, más 2, dividido entre 3x más 1 menos 1. Fijaos cómo solo es cuestión de eso, ¿no? La expresión que hay dentro del paréntesis es la expresión que hay que poner aquí y aquí en lugar de la x. Y ahora lo que se puede se simplifica, con lo cual esto nos llevará a 3x más 3 dividido entre 3x, 1 menos 1, 0. Y ahora, en todo caso, como en cualquier expresión algebraica, pues aquí si dividimos entre 3 numerador y denominador, que se puede dividir todo, esto se quedará en x más 1 dividido entre x. Muy bien, y este es el resultado, por lo menos en cuanto a lo que es la fórmula de la función compuesta. Otra cuestión sería el razonar el dominio, que tiene un razonamiento un pelín abstracto, pero que también es muy fácil. Vamos a ver. El dominio de g compuesto con f será igual a los puntos que pertenecen al dominio de la función que actúa en primer lugar, es decir, los puntos x pertenecientes al dominio de la función g, tales que su imagen, g de x, pertenece al dominio de la función que actúa en segundo lugar, que en este caso es la f. Esa es la idea, repito. Los puntos x pertenecientes al dominio de la primera función, por primera función me refiero a la que actúa en primer lugar, tales que su imagen pertenece al dominio de la segunda función. Bien, pues lo que tendríamos que hacer es ver cuál es el dominio de la función g, la función que actúa en primer lugar, y exceptuar los puntos que puedan no pertenecer a la segunda función. Sería una forma de razonar bastante sistemática. Bien, pues para la función g de x igual a 3x más 1, el dominio de esta función, como es una función de fórmula polinómica, son todos los números reales, ¿vale? Así que en principio deberían ser, el dominio, sigo aquí, deberían ser todos los números reales, exceptuando, esta línea inclinada al revés es una manera de escribir, exceptuando los puntos que no pertenecen al dominio de la segunda función. O sea, si son los que pertenecen al dominio de la segunda función, lo que tenemos que hacer es exceptuar los que no pertenecen.
Bueno, pues puntos que puedan no pertenecer al dominio de la segunda función los podemos ver en esta fórmula, muy sencillos. Tenemos el x igual a 0, que anularía el denominador de la segunda función. Por lo tanto, será el conjunto formado por todos los números reales, exceptuando el 0. Estos son los puntos que pertenecen al dominio de la primera función, tales que su imagen pertenece al dominio de la segunda. ¿Por qué? Pues porque hemos exceptuado los puntos cuya imagen no pertenece al dominio de la segunda función. Sigo con un segundo ejemplo en el que la operación que tenemos que hacer es h compuesto con f actuando sobre x. Bueno, al igual que antes, esto será igual a la función f actuando sobre el resultado de la función h actuando sobre x. Así que será igual a la función f actuando sobre, fijaos aquí, el resultado de h de x es la raíz de x, por lo tanto será igual a f actuando sobre la raíz de x. Y al igual que antes, lo que tenemos que hacer es, vamos a ver, si f de x lo que hace es a un número le suma 2 y lo divide entre ese mismo número menos 1, siguiendo el razonamiento que he hecho aquí, si cuando aquí hay una x, aquí y aquí hay una x, cuando aquí dentro del paréntesis de la f hay una raíz de x, entonces aquí y aquí tendrá que haber una raíz de x. Tenemos que hacer el cambio de x por la raíz de x. Y de esa manera nos queda la fórmula de la función compuesta. Por tanto será, si aquí en lugar de x pongo raíz de x, tendremos raíz de x más 2 dividido entre la raíz de x menos 1. Y ya lo tenemos. Esta es la fórmula de la función compuesta. En cuanto a su dominio, el dominio de h compuesto con f, pues tiene que ser igual al conjunto de puntos x pertenecientes al dominio de la función que actúa en primer lugar, que en este caso es la h, tales que la imagen de estos puntos, es decir, h de x, pertenece al dominio de la segunda función. Es decir, se han de poder calcular, h de x se ha de poder calcular en f. O sea, pertenece al dominio de la segunda función. Este es el razonamiento por el que siempre podremos calcular el dominio de la función compuesta. Bueno, pues puntos pertenecientes al x pertenecientes al dominio de la primera función, de la que actúa en primer lugar, que es h, pues no los había escrito todavía, pero para la función raíz de x, raíz positiva de x, pues el dominio de esta función, disculpad aquí, que lo que os había escrito es dominio de f, y esto no es dominio de f, esto es dominio de g. Ahora sí. Vale, en cuanto a los puntos pertenecientes al dominio de h, donde se puede calcular la raíz de x, eso es como la raíz cuadrada de un número se puede calcular para todos los números positivos y para el 0, el dominio es el intervalo que va de 0, cerrado por el lado del 0, porque la raíz de 0 sí que existe, a más infinito. Bueno, pues teniendo en cuenta esto y aplicándolo a la definición del dominio de h compuesto con f, pues serán los puntos x pertenecientes al dominio de la primera función, es decir, en principio el dominio sería el intervalo que va de 0 a más infinito, exceptuando los puntos que no pertenezcan al dominio de la segunda función, ¿vale? Si yo los exceptúo, me quedan todos los h de x que pertenecen al dominio de la segunda función. Bien, pues, ¿para qué valores de h de x no se puede calcular la f en esos valores? Es decir, ¿para qué valores de h de raíz de x no se puede calcular f de la raíz de x, según esta fórmula? Pues si nos fijamos en x igual a 1, porque si a la x le damos el valor 1, nos quedará la raíz de 1 menos 1, o sea, la raíz de 1, 1 menos 1, 0, y nos quedaría una división entre 0. Por tanto, van a ser todo el intervalo que va de 0 a más infinito, exceptuando el 1, porque h de 1 no pertenece al dominio de la función que actúa en segundo lugar. Y ya está, este sería el dominio de h compuesto con f. Bueno,
Y por último, la función g compuesto con h de x. Esto es igual a h actuando sobre el resultado de g actuando sobre x. Es decir, será igual a h actuando sobre, vamos a ver, la g de x es igual a 3x más 1, pues será igual a h actuando sobre 3x más 1. Como h de x es igual a la raíz de x, si yo aquí, donde había una x, cambio la x por 3x más 1, pues dentro de la raíz donde hay una x tengo que hacer el mismo cambio. Tengo que cambiar esta x por 3x más 1. Y esto me quedará igual a la raíz de, en lugar de raíz de x, pues raíz de 3x más 1. Y ya está, esta es la fórmula. En cuanto al dominio, pues el dominio de g compuesto con h tiene que ser igual, una vez más, al conjunto de puntos x pertenecientes al dominio de la función, es decir, pertenecientes a la función que actúa en primer lugar, que en este caso es la g, los x pertenecientes al dominio de g, tales que su imagen, g de x, pertenece al dominio de la función que actúa en segundo lugar, que es la h. Bueno, la verdad es que por la fórmula se podría calcular directamente, ¿no? Pero yo voy a seguir el razonamiento de esta definición y, bueno, vamos a ver cuáles son los puntos x pertenecientes al dominio de g, que los tenemos aquí, que son todos los reales, así que el dominio deberán ser todos los reales, exceptuando los puntos que no cumplen esta condición, es decir, cuya imagen no pertenece al dominio de h. Bueno, pues, ¿qué tiene que ocurrir para que g de x, que es 3x más 1, no pertenezca al dominio de h? Muy sencillo, como estamos en una raíz cuadrada, que sea negativo. O sea, si planteamos donde 3x más 1 es menor que 0, estos son los puntos donde no se puede calcular la raíz, es decir, son los puntos que habría que excluir del dominio. Bueno, esto nos lleva a que 3x es menor que menos 1 y eso nos lleva a que la x es menor que menos 1 dividido entre 3. Recordad, un número que va multiplicando a la x en una inecuación, no hay ningún problema en cambiarlo de multiplicar a dividir. Vale, y este es el intervalo que viene de menos infinito y acaba en el menos un tercio sin incluir el menos, perdón, una vez más, sin incluir abierto porque es un menor estricto, así que corchetes hacia afuera, sin incluir el menos un tercio. Así que el dominio serían todos los números reales exceptuando el intervalo que va de menos infinito a menos un tercio abierto. Vale, pues el conjunto formado por todos los números reales exceptuando este intervalo, pues será igual a el intervalo que va de menos un tercio, incluyendo el menos un tercio, a más infinito. Así que este es el dominio que nos queda como dominio de la función g compuesto con h. El haberlo planteado así es para seguir más a rajatabla lo que es la definición del dominio de una función compuesta. Pero en este caso hubiera sido muy sencillo directamente si planteamos la inecuación 3x más 1 mayor o igual que 0, pues directamente hubiéramos obtenido este intervalo, o sea, directamente el conjunto de puntos donde se puede calcular esta expresión. Y nada, esto es todo por este vídeo, así que hasta otro.